Durante miles de millones de años, el Sol ha sido el motor de nuestra existencia. Ilumina, sostiene la vida, regula el clima, mantiene a los planetas en su lugar. Es un objeto gigantesco flotando en la oscuridad. Contiene más del 99% de toda la masa del sistema solar, y dentro de él cabrían más de 1 millón de planetas como la Tierra. La costumbre nos hace pensar que el Sol es eterno. Cada mañana aparece y da la sensación de que siempre va a estar ahí, como si fuera una constante inamovible en nuestra existencia. Pero en realidad, no lo es. El Sol tiene un ciclo de vida y en algún momento, inevitablemente, llegará a su final. Ese final no será repentino ni espectacular, como muchas veces se imagina, porque para cuando el Sol llegue a sus últimos años, la humanidad ya no estará aquí para presenciarlo. El final de nuestro Sol, la estrella más cercana a nosotros, será un proceso lento, progresivo y profundamente transformador. Para entender qué pasará cuando el Sol se apague, primero hay que entender en qué punto se encuentra ahora. Actualmente, el Sol está en una etapa conocida como secuencia principal, que es básicamente la fase más estable en la vida de una estrella. En este estado, el Sol genera energía a través de la fusión nuclear, convirtiendo hidrógeno en helio en su núcleo. Este proceso es el que produce toda la luz y el calor que llegan a la Tierra, y lleva ocurriendo aproximadamente desde hace 4.600 millones de años. Sin embargo, este equilibrio depende de un recurso limitado, el hidrógeno, y aunque parezca inagotable, no lo es. De hecho, el Sol ya ha consumido una parte importante de ese combustible. Dentro de unos 5.000 millones de años, el hidrógeno en el núcleo comenzará a escasear. Este momento marca el inicio de una transformación crítica. Cuando eso ocurra, el núcleo del Sol empezará a contraerse debido a la gravedad, lo que provocará un aumento en la temperatura interna. Al mismo tiempo, las capas externas del Sol comenzarán a expandirse. Es decir, el Sol no se apagará primero, se volverá más intenso. Este detalle es fundamental, porque muchas veces se piensa que el problema será la falta de energía, cuando en realidad, el primer gran impacto será el exceso. A medida que el Sol aumente su brillo, la cantidad de energía que llega a la Tierra será cada vez mayor. Eso no solo traerá cambios, tendrá consecuencias directas, inevitables y aterradoras para todo lo que conocemos. Mucho antes de que el Sol muera, la Tierra dejará de ser habitable. El incremento de temperatura provocará la evaporación progresiva de los océanos. No será instantáneo, sino un proceso gradual. Primero aumentará la temperatura global, luego el agua comenzará a evaporarse, y finalmente, se desencadenará un efecto invernadero descontrolado. En ese punto, el planeta ya no podrá regular su clima. Con el tiempo, los océanos desaparecerán por completo. La atmósfera cambiará drásticamente, perdiendo gran parte de sus componentes esenciales. La vida, tal como la conocemos, no podrá adaptarse a estas condiciones. Esto significa que la desaparición de la vida en la Tierra ocurrirá muchísimo antes que la muerte del Sol. El final del Sol no será lo que nos afecte directamente, será su evolución previa. Cuando el hidrógeno del núcleo se agote completamente, el Sol entrará en una nueva fase. Esta fase se conoce como gigante roja. En este punto, su estructura cambiará radicalmente. El núcleo seguirá contrayéndose y calentándose, mientras las capas externas se expanden a una escala enorme. El Sol crecerá tanto que podría alcanzar las órbitas de Mercurio y Venus. La gran incógnita es la Tierra. Algunos modelos indican que podría ser absorbida por esta expansión. Otros sugieren que podría escapar ligeramente hacia una órbita más lejana debido a la pérdida de masa del Sol. Pero incluso en el escenario más favorable, la Tierra no sobreviviría como un mundo habitable. Las temperaturas serían lo suficientemente extremas como para fundir la superficie, eliminar cualquier resto de atmósfera y destruir completamente cualquier rastro de agua o vida. Después de esta etapa, el Sol no explotará como una supernova, porque no tiene la masa suficiente para ello. En lugar de eso, ocurrirá algo diferente. Comenzará a expulsar sus capas externas al espacio. Este material formará una estructura conocida como nebulosa planetaria, una especie de nube brillante compuesta por los restos del Sol.
Es un fenómeno visualmente impresionante, pero representa el final de su etapa activa. En el centro de esa nebulosa quedará el núcleo del Sol, lo que se conoce como una enana blanca. Este objeto será extremadamente denso y caliente, pero ya no producirá energía mediante fusión nuclear. Es, en esencia, el remanente de lo que alguna vez fue una estrella activa. Ya en este punto es cuando podemos decir que el Sol, en términos prácticos, se ha apagado. Pero incluso ahí, el proceso no termina. La enana blanca continuará emitiendo calor residual durante miles de millones de años. Poco a poco se irá enfriando, perdiendo brillo de forma gradual. Eventualmente, en escalas de tiempo muchísimo mayores que la edad actual del universo, podría convertirse en una enana negra, un objeto frío, oscuro, prácticamente invisible. Aunque es importante aclarar que el universo aún no es lo suficientemente viejo como para que exista una de estas. Si la Tierra aún existiera en ese momento, lo cual es poco probable, sería un planeta completamente diferente. Sin el Sol activo, la temperatura caería de forma extrema. En cuestión de semanas, la superficie estaría completamente congelada. Los océanos, si quedara alguno, se convertirían en capas sólidas de hielo. La atmósfera desaparecería o se condensaría. El planeta quedaría como una roca fría, orbitando un remanente estelar sin vida. Nada de esto significa el fin del universo, pero tal vez ese acontecimiento marque el final de nuestra especie y de cualquier otra que haya habitado la Tierra. La humanidad no sobrevivirá a la muerte del Sol, a menos que deje de pertenecer a la Tierra. El Sol es solo una estrella más entre cientos de miles de millones en la galaxia, y existen miles de millones de galaxias en el universo observable. Mientras el Sol atraviesa este proceso, otras estrellas estarán naciendo, evolucionando y muriendo. El universo no se detiene. Este tipo de transformación es completamente normal a escala cósmica. Si en algún momento logramos desarrollar la tecnología suficiente, existe la posibilidad de que la humanidad no tenga que presenciar este final. Podríamos migrar a otros sistemas estelares, encontrar nuevas estrellas, o incluso modificar nuestro entorno para sobrevivir en condiciones extremas. Aunque el final de nuestro sistema solar y nuestro Sol no sea para nada esperanzador, hay una pequeña probabilidad de que la humanidad encuentre la forma de huir e iniciar de cero en otra parte del universo. Todo lo que conocemos en este momento depende directamente de esta estrella. Cada forma de vida, cada ecosistema, cada proceso natural, todo está conectado con la energía del Sol. Su desaparición no es solo el final de una estrella, sino el cierre de un sistema completo. Pero hay otro punto que no se puede ignorar. Estos eventos ocurren en escalas de tiempo tan enormes que en términos humanos son prácticamente irrelevantes, a menos que miremos hacia el futuro de la humanidad como especie. Eso convierte esta historia en algo más que un simple destino inevitable. La convierte en una pregunta abierta. Porque el final del Sol está definido por las leyes de la física. Eso no va a cambiar. Pero lo que sí puede cambiar es si estaremos aquí cuando ocurra. Ahora bien, quiero dejarte esta incógnita. Si sabes que absolutamente todo lo que conocemos depende de algo que tiene un final, aunque esté a miles de millones de años de distancia, ¿cambia eso la forma en la que ves el presente? ¿Crees que la humanidad llegará a evolucionar lo suficiente como para escapar de su propia estrella? ¿O estamos destinados a desaparecer como parte de este mismo ciclo cósmico? Si tuvieras la oportunidad de abandonar la Tierra en el futuro para sobrevivir, ¿lo harías? ¿O preferirías quedarte en el único lugar que siempre has conocido y la humanidad ha bautizado como hogar? Te leo.